Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver esta unidad, la que tiene que ver con circuitos independientes. Recuerden que esta es una grabación que sustituye a la anterior, que quedó paralizada, quedó congelada en una lámina. Por lo tanto, no se pudo apreciar, digamos, la explicación completa del tema. Por lo tanto, ha sido grabada esta nueva versión para que ustedes pues tengan acceso a la información tal como corresponde. Ok, fíjense. Si nosotros tenemos un grafo, veamos este grafo que está acá, el grafo que es como esta casita invertida, he resaltado un circuito allí, pero concéntrense en las líneas grises claras y las rojas, por supuesto, es decir, en el grafo completo. Es un grafo de 5 vértices que tiene un conjunto de arcos allí, si mal no recuerdo, unos 8 arcos, ¿ok? Y por lo tanto, podemos identificar diversos circuitos dentro de ese grafo, ¿bien? ¿Ok? De ese mismo grafo, entonces, podemos extraer diferentes circuitos. Fíjense, este es uno, el B1, B2, B5, B1. Este es otro, el B2, B4, B5, B2. Este es otro, el B1, B2, B4, B5, B1, etcétera. Todos estos son circuitos que están presentes en ese grafo. ¿Sí? O sea, a partir de un grafo, yo puedo extraer múltiples circuitos, por supuesto, siempre dependiendo de las características del grafo. ¿Ok? Ahora bien, esos circuitos que yo extraigo, ese conjunto de circuitos, todos estos que están acá, no necesariamente son independientes entre sí. Yo voy a estar interesado en identificar en un grafo, voy a estar interesado en identificar un conjunto de circuitos que cumplan con la característica de que ellos sean independientes entre sí. Es decir, que a partir de algunos de ellos no puedo construir otro circuito de ese mismo conjunto. O lo que es lo mismo, que ninguno de los circuitos del conjunto pueda ser obtenido o construido a partir de otro grupo de circuitos de ese mismo conjunto. Esa va a ser la definición de conjunto de circuitos independientes. Decimos que un grupo de n circuitos son independientes entre sí cuando ninguno de ellos puede ser generado a partir de los arcos de los otros circuitos del conjunto. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues esto ocurre cuando cada uno de los circuitos del conjunto tiene al menos un arco exclusivo. Es decir, un arco que no está presente en ninguno de los otros circuitos del conjunto. ¿Bien? Entonces, dado un grafo cualquiera, volvamos a nuestro grafo, yo puedo extraer diferentes circuitos de ese grafo, pero esos circuitos no necesariamente son independientes entre sí. Serán independientes cuando cumplan la condición que acabamos de leer en la lámina anterior. Por ejemplo, del grafo con el que estamos trabajando, de esta casita invertida, yo puedo extraer estos tres circuitos. Y puedo preguntarme, ¿este conjunto de tres circuitos es un conjunto de circuitos independientes entre sí? Bueno, veamos si se cumple o no la condición que acabamos de narrar. Cada uno de estos circuitos tiene un arco en exclusiva, un arco que no está presente en ninguno de los otros circuitos del grafo. Veamos, este circuito tiene estos tres grafos, estos tres arcos. ¿Bien? Efectivamente, el B2B1 no está presente acá, pero está presente acá. Bueno, veamos el B1B5. El B1B5 no está presente acá, pero está presente acá. Luego no son exclusivos de este circuito. Y finalmente el B2B5. El B2B5 no está presente acá, pero está presente acá. Es decir, este circuito no tiene ningún arco exclusivo solo a él, sino que cualquiera de sus arcos está presente en alguno de los otros circuitos del conjunto. Por lo tanto, este conjunto de circuitos no es un conjunto de circuitos independientes, sino que hay una relación de dependencia entre estos circuitos. Luego, no es el conjunto que yo estoy buscando. Veamos este conjunto que está acá. En este conjunto que está acá, B1, B2 no está acá y no está acá. Entonces ya este circuito tiene al menos un arco exclusivo. En particular, en esta ocasión, o en este caso, tiene dos arcos exclusivos, porque el B1, B5 tampoco está. Pero basta con que tenga un arco exclusivo al circuito. Pero entonces veamos el otro circuito, este que está acá. Pues este que está acá tiene el B2, B4, y el B2, B4 efectivamente no está presente en ninguno de los otros circuitos del conjunto. Luego él también tiene un arco exclusivo. Y finalmente este circuito, pues tenemos el B3B5. El B3B5 es un arco que no está presente en ninguno de los otros circuitos, por lo tanto tiene un arco exclusivo.
En particular, este circuito tiene dos arcos exclusivos, porque el B3, B4 tampoco está, pero basta con que tenga uno solo. Entonces, en este conjunto sí se cumple la condición de que ninguno de los circuitos puede ser reconstruido o puede ser generado a partir de los otros circuitos del conjunto. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno de los circuitos tiene un arco exclusivo a él. Es decir, un arco que no está presente en ninguno de los otros circuitos, y al cumplirse esa condición, ya por culpa de ese arco no será posible generar ese circuito a partir de los otros circuitos del conjunto. Bien. Otros ejemplos, bueno, aquí tenemos otro ejemplo de circuitos independientes donde hay arcos exclusivos, otro ejemplo de circuitos independientes donde hay arcos exclusivos. Es decir, el conjunto de circuitos independientes no es un único conjunto. Puede haber muchos conjuntos de circuitos independientes entre sí para un mismo grafo. ¿Bien? Pero lo que uno se plantearía es, ok, pero ¿cuál es el número máximo de circuitos posibles independientes entre sí dentro de un grafo? ¿Ok? Digamos, si yo, en cualquier grafo, yo puedo construir probablemente un par de circuitos que serán independientes entre sí. Si el grafo es un poco más complejo, a lo mejor yo consigo 3 circuitos independientes entre sí. En un grafo más complejo, quizás consiga 4 circuitos independientes entre sí. Pero, ¿cuál es esa cota? ¿Cuál es ese tope en el cual tengo ya un número máximo por encima del cual cualquier otro conjunto o cualquier otro circuito ya a juro sería dependiente, generaría un conjunto dependiente? Es decir, sería posible generarlo a partir de los otros circuitos del grafo. Entonces, esa es la inquietud que uno se plantea: cuál es el número máximo de circuitos independientes posible en un grafo. Y esa inquietud la responde el concepto del rango circuito. El rango circuito es exactamente eso, es el máximo número de circuitos independientes en un grafo. Bien, y se denota como ρ de G, ¿okay? Donde G, por supuesto, es el grafo sobre el cual estoy trabajando. Y tenemos una ecuación maravillosa que es esta que está acá, donde nos dice que el rango circuito de un grafo G es igual a m menos n más p, donde m es el número de arcos, n es el número de vértices y p es el número de conectividad del grafo. Recordemos que el número de conectividad es el número de componentes conexas. Un grafo conexo tendrá un número de conectividad 1, es decir, tendrá p igual a 1. Pero un grafo disconexo tendrá un p mayor que 1, que dependiendo del grafo, pues puede ser un par de componentes conexas, o 3, o 4, o 5, etcétera, dependiendo de cuál sea el grafo. ¿Bien? Así que, dado un grafo cualquiera, yo probablemente pueda determinar cuál es el número de arcos, cuál es el número de vértices y cuál es el número de conectividad del grafo, y con esos 3 valores yo voy a ser capaz de construir o de calcular el rango circuito, que es el número máximo de circuitos independientes posibles dentro de ese grafo. Bien, veamos un ejemplo para aplicar esta ecuación y comprenderla entonces un poco mejor. Fíjense, volvamos a nuestro ejemplo inicial. Tenemos este grafo. Ya nosotros sabemos que en este grafo hay múltiples circuitos posibles, pero yo quiero construir un conjunto de circuitos independientes. ¿Ok? No de cualquier circuito, sino que los circuitos que introduzcan el conjunto sean independientes entre sí. Pero quiero saber cuál es el máximo conjunto que yo puedo construir para saber, bueno, cuándo me detengo, ¿ok? En ese proceso de construcción del conjunto. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es calcular previamente el rango circuito. Fíjense, este grafo tiene 8 arcos, tiene 5 vértices, ¿ok? Y como es un grafo conexo, tiene un número de conectividad 1. Por lo tanto, su rango circuito será m menos n más p, es decir, 8 menos 5 más 1. 8 menos 5, 3, más 1, 4. El rango circuito de este grafo es 4. ¿Qué quiere decir eso? Que el conjunto más grande posible de circuitos independientes en este grafo o de este grafo va a tener 4 circuitos. Si yo construyera un conjunto de 5 circuitos, con toda seguridad serán dependientes entre sí, con toda seguridad. Ahora bien, si construyo un conjunto de 4 circuitos, bueno, no garantizo que sean independientes entre sí, tengo que hallarlos acertadamente, digamos. Pero lo que sí estoy seguro es que puedo construir
un conjunto de hasta 4 circuitos que sean independientes entre sí, escogiendo, por supuesto, con mucho tino, cuáles serán esos circuitos que conformarán el conjunto. En particular, aquí yo he construido uno, no significa que es el único, puede haber otro conjunto cambiando los circuitos, ¿ok? Pero aquí he construido uno, un conjunto de 4 circuitos, que puedo garantizar la independencia entre ellos, ¿ok? ¿Por qué puedo garantizar la independencia entre ellos? Porque, uy, no estoy seguro si estoy grabando, esperen un momentico, por favor. Ok, entonces este efectivamente es un conjunto de circuitos independientes porque cada circuito tiene al menos un arco que es exclusivo solo a él en el conjunto. Vemos este circuito, tiene un par de arcos que son exclusivos a él, este tiene un arco que es exclusivo a él, este tiene un arco que es exclusivo a él, y este tiene un arco que es exclusivo a él. Así que efectivamente he logrado hallar un conjunto de 4 circuitos y que son independientes entre sí. Si yo intentara agregar un circuito, un quinto circuito a este conjunto, con toda seguridad se rompería la relación de dependencia. Con toda seguridad serían conjuntos dependientes entre sí. Es decir, que algunos de los circuitos podrían ser generados a partir de los otros circuitos del conjunto. Esta es la clave que me da el rango circuito. Me da la cota del máximo número de circuitos que puede tener un conjunto para garantizar que esos circuitos sean independientes entre sí. Fíjense, si modificamos este grafo, ¿ok? Vamos a trabajar con otro grafo parecido, pero distinto, ¿ok? Este tiene más vértices, tiene los mismos 8 arcos, pero tiene 7 vértices, ¿ok? Y es un grafo disconexo que tiene 2 componentes conexas, por lo tanto el número de conectividad es 2. Cuando calculo su rango circuito, va a ser 8 menos 7, 1, más 2, 3. Entonces, lo que me está diciendo es que este grafo, el máximo número de circuitos independientes que puedo reunir o que puedo hallar es 3. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver cuáles son, no sé cuáles son esos 3, pueden ser varios distintos, pero en todo caso, aquí yo construí un conjunto con 4 circuitos, perdón, con 3 circuitos, en el cual efectivamente son independientes entre sí porque cada uno de ellos tiene al menos un arco en exclusiva, un arco que no está en ninguno de los otros circuitos del conjunto. ¿Ok? Si yo, dado que el rango de circuito es 3, si yo intentara agregar otro circuito de este grafo, otro circuito a este conjunto, con toda seguridad rompería la relación de independencia. ¿Sí? Esa es la información que nos da el rango circuito y es muy útil para descubrir muchas cosas de un grafo, sabiendo, por supuesto, su número de vértices, su número de arcos y su número de conectividad. ¿Sí? Y uno se plantea un interrogante, ¿y qué pasa si el grafo no posee circuitos? Porque un grafo puede no poseer circuitos, como este que está acá. ¿Qué pasaría con la fórmula del rango circuito? Daría una locura, sería un desacierto. Bueno, veamos. Este grafo tiene 4 arcos, tiene 5 vértices y es conexo, así que su número de conectividad es 1. El rango circuito entonces sería 4 menos 5 menos 1 más 1, 0. Es decir, que la ecuación del rango circuito me está indicando que hay 0 circuitos independientes. Pero al mismo tiempo lo que me está diciendo es que hay 0 circuitos en el grafo. Es decir, que estoy en un grafo que no posee ni un solo circuito. ¿Ok? Entonces fíjense lo útil también que es la ecuación del rango circuito para descubrir características de los grafos a pesar de que yo no lo esté viendo. Aquí es muy obvio porque es un grafo pequeñito y lo pude dibujar y lo estoy viendo, pero piensen que tienen un grafo de 500 vértices con 200 arcos. Ustedes no saben, no lo pueden graficar porque es muy grande. Así que no pueden ver visualmente, valga la redundancia, si tiene o no tiene circuitos. Pero con la ecuación del rango circuito, sabiendo por supuesto su número de conectividad y su número de arcos y número de vértices, nosotros ya sabremos si tiene o no tiene circuitos. Si da 0, es un grafo sin circuitos. Y si da mayor que 0, es un grafo que tiene circuitos. ¿Cuántos circuitos posibles? Bueno, no lo sabemos, eso no lo sabemos. Pero ya sabemos que hay circuitos presentes en el grafo. Bien. Y entonces, bueno,
los invitaría a que ustedes dibujen diferentes grafos a su gusto, grafos arbitrarios que ustedes quieran, con una o varias componentes conexas y comprueben para cada uno de ellos que se cumple el teorema del rango circuito, es decir, que se cumple la ecuación. Bien, dibujen varios grafos, 5, 7 grafos, y para cada uno de ellos le calculan el rango circuito, por supuesto, contando previamente para cada grafo el número de arcos, el número de vértices y el número de componentes conexas. ¿Ok? Y hagan la verificación, será un ejercicio bonito, un ejercicio interesante. A partir del rango circuito, ¿ok? Hay un lema, a partir del teorema de la ecuación de rango circuito, hay un teorema que será útil para nosotros, ¿no? Un lema, perdón. El lema dice que en un grafo cualquiera, con su rango circuito m menos n más p, ¿ok? Al grafo resultante, al grafo G más resultante de añadir un arco, seguro que va a cumplir estas condiciones. Si en G existe un camino entre B y W, y el arco que estoy añadiendo es el arco entre los vértices B y W, si existe un camino entre B y W, entonces el rango circuito del nuevo grafo se incrementará en. Y si no existe un camino entre los dos vértices, a partir de los cuales estoy añadiendo, o entre los cuales estoy añadiendo un arco, ¿ok? Fíjense que estoy añadiendo el arco BW. Si no existe un camino entre B y W, entonces el rango circuito permanecerá igual, ¿ok? Y fíjense que tiene sentido, ¿no? Porque, claro, si yo tengo un grafo cualquiera, ¿ok? Y a ese grafo voy a añadirle un arco nuevo entre un par de vértices, ¿ok? Si existe un camino previamente entre ese par de vértices, o sea, un camino que me permita ir de B a W, ¿okay? Y yo añado un arco nuevo, BW, que no existía, evidentemente estoy cerrando un circuito. Por lo tanto, estoy añadiendo un circuito un circuito posible más al grafo. ¿Y porque estoy seguro que es independiente? O sea, porque estoy seguro que incrementa el rango de circuito en 1. Es decir, que incrementa el número máximo posible de circuitos independientes en 1. Porque ese arco no existía, por lo tanto el nuevo circuito que se está generando es un circuito que tiene un arco en exclusiva respecto a todos los otros posibles circuitos del grafo. Okay. Y si no existe un camino, si no existía un camino entre B y W, pues entonces no estaré cerrando ningún circuito cuando añada el arco entre esos dos vértices, entre los dos vértices B y W. No voy a estar cerrando un circuito porque no existía un camino entre ellos, por lo tanto el rango circuito no se ve alterado. ¿Okay? Acá, digamos, está la demostración del lema, ¿ok? Para cada una de las dos condiciones. No voy a reparar en ellas porque es sencillamente desarrollar la fórmula del rango circuito, así que les invito a ustedes a que las observen con cuidado y comprueben que efectivamente el lema es verdadero, ¿ok? Fíjense que hasta acá es la lección de la independencia de circuitos, que nos da una herramienta muy poderosa, que es la herramienta del rango circuito. El rango circuito calculado como m menos n más p. Esta es una ecuación que de ahora en adelante podemos tener en nuestro saco de herramientas y que nos va a permitir resolver muchas, digamos, circunstancias. ¿Bien? Ok, entonces hasta aquí la presentación de hoy y recuerden que estoy sustituyendo una presentación que quedó congelada y que era necesario volver a grabar. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos seguimos viendo.